Carl Jung dijo, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Hoy hablaré sobre la vida de Jung, sus principales ideas psicológicas y filosóficas y, finalmente, 10 secretos psicológicos y filosóficos que podemos aprender de él. Así que toma un poco de queso suizo y vamos a psicoanalizar cómo las bacterias transforman la leche agria en un alimento delicioso. Bromas aparte, hablemos de cómo Jung abrió un agujero en la psique humana para entender nuestras capas más profundas de recuerdos ocultos del pasado, almacenados en nuestra capacidad de contar historias heredadas de nuestros antepasados. Carl Jung nació en 1875 en Suiza. Al igual que el padre de Friedrich Nietzsche, el padre de Jung era un pastor de la iglesia y su madre también provenía de una familia de clérigos religiosos. Mientras que su padre era un hombre digno, con inclinaciones académicas y severo, simbolizando la estabilidad, su madre sufría de depresión, veía fantasmas y pasaba tiempo en hospitales debido a enfermedades misteriosas. Por lo tanto, ella representaba el caos y la falta de confiabilidad durante su infancia. Como resultado, el pequeño Carl pasó largas horas solo y se volvió profundamente introvertido y solitario. Aunque observaba el conflicto conyugal entre sus padres, también pasaba largas horas en su propia imaginación, desarrollando mundos vívidos y claramente organizados que contrastaban con el caos externo. Esta es una característica muy común entre los grandes novelistas cuya imaginación ve cosas que las personas comunes no ven o no tienen tiempo para ver. De hecho, más tarde articuló su idea principal de individuación, según la cual la tarea de cada individuo es desarrollar la conciencia a partir del caos del inconsciente. Una buena analogía sería un volcán que parece bellamente simétrico en la superficie, pero al mismo tiempo surge de las profundidades del caos. Por lo tanto, la individuación es un proceso similar en el cual una persona desarrolla su idea de sí misma a partir del caos de los recuerdos inconscientes que heredamos de nuestros antepasados. De niño, fue testigo de rituales y ceremonias religiosas debido a la participación de su propia familia. Por el lado materno, la familia estaba involucrada en actividades religiosas ocultistas. Él trazó un paralelo entre un niño haciendo manualidades y esas actividades religiosas u ocultas. Por ejemplo, creó una figura en la punta de un lápiz que recordaba a un tótem religioso, un símbolo de calma y confort. Los niños se apegan a ciertos objetos, por ejemplo, una manta de seguridad, un juguete o cualquier otra cosa que llevan consigo a donde quiera que vayan y hasta abrazan el objeto mientras duermen. Él se dio cuenta de que esto era similar a ceremonias y rituales religiosos que los humanos hacen sin realmente preguntar por qué. Simplemente lo hacemos. Esto se convirtió en la base de su teoría del inconsciente colectivo, lo que significa que nacemos con ciertos recuerdos transmitidos por nuestro profundo pasado ancestral. A los 12 años, fue empujado por otro niño, dejándolo inconsciente. Como resultado, Jung no pudo ir a la escuela, porque se desmayaba cada vez que lo recordaba. Pasó 6 meses en casa. Sus padres pensaban que tenía epilepsia, una enfermedad muy común entre muchos novelistas como Dostoyevsky, Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe y muchos otros. Pero en algún momento de su vida, el desmayo cesó. Casi milagrosamente. Esto abrió posibilidades para el joven Jung que no podía explicar científicamente. Durante su adolescencia, comenzó a leer filosofía, particularmente a los filósofos alemanes como Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. Su familia quería que se convirtiera en pastor como su padre. Pero Jung estaba interesado en la arqueología, porque estaba interesado en nuestro pasado más profundo. Esto ocurrió en parte porque el conflicto doméstico de sus padres hizo que su tiempo presente fuera desagradable y lo dejó solitario, así que se refugió en el pasado, pero en parte debido a una interesante leyenda familiar. Al crecer, escuchaba una leyenda familiar de que su abuelo era el hijo ilegítimo del gigante literario alemán Goethe. Así, leyó el Fausto de Goethe cuando tenía 15 años, lo cual lo influyó profundamente a lo largo de su vida. Para quienes no lo sepan, el Fausto de Goethe es la historia de un erudito que vende su alma al diablo a cambio de conocimiento y placeres ilimitados. La historia tiene un profundo tono cristiano de que se debe resistir la tentación de comer del árbol del conocimiento, porque en la historia de Adán y Eva, Eva mordió la manzana en el jardín del Edén, como resultado, la humanidad fue exiliada a la tierra. Por lo tanto, buscar conocimiento no siempre es una buena idea desde un punto de vista religioso. Ahora Jung podía ver el mismo cuento religioso no solo desde una perspectiva religiosa,
sino también desde una perspectiva literaria que había viajado por Inglaterra en la obra de Christopher Marlowe y en Alemania en la obra de Goethe. Entonces, quería entender el pasado de la humanidad a través de la ciencia de la arqueología. Sin embargo, debido a la situación financiera de su familia, no pudo mudarse a otra ciudad para estudiar arqueología y la Universidad de Basilea no la enseñaba. Así que se volvió hacia su otro interés que era la filosofía, pero al mismo tiempo también estaba interesado en algo más científicamente concreto. Finalmente decidió por la psiquiatría y la medicina que combinaban la biología y la mente humana. Aunque su familia de ambos lados tenía fuertes lazos religiosos e incluso estaban involucrados en actividades ocultas, también estaban involucrados en estudios académicos y científicos, por lo que Jung creció albergando ambos extremos del espectro, disciplinas altamente idealistas, o se podría decir basadas en creencias como el ocultismo, alquimia, astrología y estudios religiosos, pero también ciencia empírica y basada en evidencia de la psiquiatría y el psicoanálisis. Hoy, Jung es conocido por unir las dos tradiciones supuestamente irreconciliables de creencias y ciencias, lo racional y lo irracional, lo material con lo espiritual. En 1896 se matriculó en la Universidad de Basilea para estudiar medicina, graduándose en 1900. Luego se trasladó a la Universidad de Zúrich, pero también comenzó a trabajar en un hospital psiquiátrico con Eugene Blödel, un renombrado psiquiatra que mantenía estrecho contacto con Sigmund Freud. A partir de entonces, Jung y Freud se cartearon y luego colaboraron. Jung también trabajó con un psiquiatra francés, Pierre Janet, cuya teoría del subconsciente puede haber precedido a la teoría del inconsciente de Freud, resultando en una rivalidad entre Freud y Janet. En 1903, Jung publicó su tesis titulada sobre la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, argumentando que la epilepsia, la histeria y la neurastenia son diferentes estados de conciencia similares a los fenómenos ocultos experimentados por un médium. Su carrera como médico progresó rápidamente, lo que le permitió casarse en 1903 con Emma Rauschenbach, hija de un rico comerciante de relojes que murió 2 años después dejando una enorme fortuna a la pareja. Pero, a pesar de la riqueza que su esposa le trajo, Jung continuó trabajando duro, incluso abriendo su propia clínica en 1909. Se alegó que Jung era sexualmente infiel. Pero a pesar de su infidelidad, la pareja trabajó junta, no solo dentro de la cual tuvo 5 hijos, sino también fuera, ya que la esposa también se convirtió en una psicoanalista importante. En 1907, Jung conoció a Freud, durante los siguientes 5 años, trabajaron juntos, viajando juntos a menudo y leyendo el trabajo del otro antes de su publicación. Se acercaron tanto que Freud llamó a Jung su hijo adoptivo, su verdadero heredero. Pero en 1912, cuando Jung publicó Psicología del Inconsciente, su amistad terminó. Freud creía que la libido, la energía psíquica asociada principalmente con el sexo, era la base del desarrollo de una persona. Jung, sin embargo, aunque creía que la libido era la energía psíquica asociada a deseos corporales incontrolados, como sexo, hambre, sed, sueño y necesidades emocionales, era el inconsciente colectivo, los recuerdos ancestrales pasados vitales en el desarrollo de una persona. Así, mientras Freud enfatizaba el sexo, Jung, por otro lado, enfatizaba que los recuerdos ancestrales pasados son vitales en la forma en que una persona desarrolla la personalidad. Para Freud, el inconsciente era como un depósito donde se guardan todas las emociones y deseos reprimidos, como un armario donde arrojas artículos no deseados en tu casa. Jung llamó a esto el inconsciente personal, pero había todo ese otro almacenamiento que él llamó inconsciente colectivo que Freud no pudo percibir ni tener en cuenta. Freud tampoco pudo ver el inconsciente como un depósito dinámico a medida que los recuerdos personales chocan con los recuerdos colectivos. En otras palabras, Freud se centró en el individuo mientras que Jung también enfatizó el bagaje histórico colectivo que todos llevamos dentro de nosotros. Jung analizó el propio inconsciente y lo dividió en dos, el personal y el colectivo, mientras que Freud lo veía solo como un reino estático. Como resultado, la psicología analítica de Jung se centra en la memoria colectiva del pasado distante y su situación actual, mientras que el psicoanálisis de Freud se centra principalmente en sus propios recuerdos, impulsos y emociones individuales del pasado que fueron reprimidos por usted. El resultado de la ruptura fue difícil para Jung, ya que todos los demás también terminaron con él debido a la influencia de Freud como el padre del psicoanálisis en ese momento. En 1913, experimentó psicosis.
Es importante tener en cuenta que tenía 38 años en ese momento, un periodo crucial en la vida de un hombre cuando lo que se considera una crisis de la mediana edad que muchos hombres experimentan. Siendo un hombre práctico y científico, escribió sus experiencias de alucinaciones que llamó Imaginación Activa en sus libros negros, una serie de cuadernos que se convirtieron en la base de su famoso Libro Rojo. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Jung fue convocado como médico militar, pero también fue una buena distracción de su aislamiento después de ser condenado al ostracismo por Freud y sus amigos. Aunque Suiza era un país neutral, tuvo que lidiar con la entrada de soldados de ambos bandos en su territorio. Así que Jung estaba trabajando con soldados internados que estaban perdidos o habían huido del enemigo e incluso de su propio ejército. En 1921, publicó Tipos psicológicos, en los que discutió la introversión y la extroversión como tipos de personalidad. Durante las 4 décadas siguientes, continuó escribiendo y publicando libros mientras viajaba a muchas partes del mundo, incluyendo África y Asia, lo que solidificó su teoría del inconsciente colectivo. También dio conferencias en Europa y América. Como resultado, recibió amplio reconocimiento de universidades, incluidas las del Reino Unido y los Estados Unidos. Murió en 1961, a los 85 años. Hoy es considerado uno de los más grandes psiquiatras de todos los tiempos. Solo es superado por Freud en términos de importancia en el campo del psicoanálisis, pero su contribución es mucho más amplia que la de Freud, específicamente en los campos de la antropología, arqueología, literatura, filosofía, psicología y religión. Su teoría del inconsciente colectivo ha sido inmensamente relevante para la literatura y la narrativa. Escritores como Hermann Hesse fueron influenciados por Jung, especialmente en sus novelas Steppenwolf, que discutiré en un video futuro. También influyó en grandes artistas y músicos, entre ellos David Bowie, The Beatles e incluso la banda coreana BTS, sin mencionar películas, videojuegos, etc. además de ser un artesano y un constructor. Por ejemplo, en la década de 1920 construyó The Balen Tower, un pequeño castillo, donde viviría algunos meses cada año, como una especie de retiro similar a la cabaña de Ideker dentro de la Selva Negra para aislarse y conectarse con la naturaleza. Jung también tuvo algunas experiencias en la vida que parecían aleatorias y coincidentes pero que resultaron ser altamente significativas. Esto también influyó en Wolfgang Pauli, el físico cuántico. Jung estaba interesado en la alquimia. Su libro de 1944, Psicología y Alquimia, vio una conexión entre los dos. Así como los alquimistas intentaron transformar el plomo en oro, los psicoanalistas también ayudan a las personas a transformar el inconsciente en un nivel superior de conciencia a través del proceso de individuación o realización en la vida. Así como hay varias etapas del proceso alquímico, un individuo también pasa por un proceso de desarrollo para encontrar su verdadero propósito o realización en la vida. Ahora discutiré las ideas centrales de Jung. Ideas centrales. Inconsciente colectivo. Una de las ideas más fundamentales de Jung es el inconsciente colectivo, que se refiere a nuestros recuerdos colectivos transmitidos a nosotros desde nuestra evolución inicial, exclusivos solo de los humanos, que otros animales no exhiben. Mientras que biólogos y científicos argumentan que todos tenemos instintos universales entre todas las especies animales, como nuestros instintos de supervivencia como hambre y seguridad, así como el instinto reproductivo del deseo sexual, Jung argumenta que el inconsciente colectivo es muy específico para los humanos. Por inconsciente colectivo, Jung se refería a nuestros recuerdos culturales universales, como mitos y personajes con los que podemos resonar y entender fácilmente. Por ejemplo, no importa dónde hayas nacido, puedes reconocer personajes dentro de una historia como el héroe o el villano o incluso arquetipos más específicos que discutiré más adelante. Esta idea de inconsciente colectivo probablemente se remonta a Platón, quien argumentó que quien o lo que existe en el mundo real son las muchas manifestaciones o meras sombras de una forma ideal. En otras palabras, el mundo en esencia no es solo un mundo material, sino también un mundo de ideas o espíritu o forma, como él lo llamó. Tenemos un cuerpo como hardware que es diferente para diferentes personas debido al tamaño, la edad y la altura, pero todos estamos equipados con un cierto nivel de software que nos hace responder a mitos y leyendas casi de la misma manera. Quizás una analogía burda sería esta. Nuestra composición biológica es nuestro hardware. Y nuestros instintos por comida y sexo son como una placa base cosida en nuestra biología como un sistema operativo.
Y nuestra psicología es nuestro software que según el psicoanálisis se divide en dos secciones, el consciente que es la punta del iceberg y el inconsciente que está escondido de nosotros. Mientras Freud se interesaba en la psicología individual, en lo que sucedía dentro de su subconsciente, su infancia y sus luchas internas, Jung miraba hacia afuera. Estaba interesado en las similitudes que todos tenemos, a pesar de nuestras diferencias culturales o religiosas. En otras palabras, existen ciertos mitos y símbolos similares que todos los humanos comparten, independientemente de sus orígenes culturales. Mientras que tus propias experiencias de la infancia se almacenan en tu propia memoria individual, los mitos y símbolos comunes se almacenan en lo que él llamó memoria colectiva, como parte de una conciencia colectiva. Estos recuerdos colectivos no son el resultado de nuestras propias experiencias individuales, sino heredados de nuestros antepasados lejanos que se transmiten de generación en generación. A pesar de la ligera variación, estos mitos y símbolos son más o menos los mismos en todas las culturas. En otras palabras, gran parte de nuestra psique o mente consciente está llena de los recuerdos de nuestros antepasados. Así como Freud proporcionó los sueños como prueba de la existencia del inconsciente, Jung también usó los sueños como prueba del inconsciente colectivo. En otras palabras, nuestros sueños son como ventanas a nuestros recuerdos colectivos del pasado, ya sea de los primeros humanos o incluso de los simios que vivían en árboles o incluso más lejos en el pasado. Los sueños son como puentes entre la mente consciente y la mente inconsciente. Por ejemplo, el sueño de caer de un lugar alto puede incluso llevarnos de regreso a antepasados simiescos que vivían en árboles. Para entender realmente la teoría de Jung, podemos analizarla a través de la filosofía. El gigante griego, Platón pensaba que todo lo que existe en el mundo físico son meras sombras de la forma que solo existe en la mente. En otras palabras, la mente es primaria y el mundo exterior es una mera sombra de esa mente. Más tarde, en los siglos XVII y XVIII, en Europa, los racionalistas creían que los humanos tenían un conocimiento innato del mundo. A medida que los bebés crecen, ese conocimiento innato simplemente se desarrolla para que entendamos el mundo. La teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung es algo similar. Heredamos la mayoría de nuestros recuerdos y arquetipos inconscientes de nuestros antepasados. En otras palabras, la mayor parte de nuestra mente consciente está premontada o preinstalada. Una buena analogía es una mesa de IKEA. Está todo listo, pero solo necesita juntar las cosas. Conéctalas juntas. Es lo mismo con nuestros mitos e historias. Mientras leemos una novela o vemos una película, seguimos uniendo los puntos. A medida que crecemos, simplemente revelamos estos recuerdos para dar sentido a nuestras experiencias personales y construir una personalidad propia en el mundo. En otras palabras, la mayor parte de nuestra psicología nos es dada al nacer. A medida que crecemos, esta psicología simplemente se revela en nuestro inconsciente para guiarnos en la vida. Para bien o para mal, la psique heredada, o el inconsciente colectivo, determina muchas de nuestras creencias, experiencias, emociones y motivaciones. La única forma de salir de esta prisión es conocerla. Jung dijo, al comprender el inconsciente, nos liberamos de su dominio. Carl Jung así, para resumir, mientras Freud argumentó que el inconsciente, que incluye recuerdos recopilados, traumas, emociones reprimidas de nuestra infancia, determina la mayor parte de nuestro comportamiento y experiencias en la vida, Jung fue un paso más allá, diciendo que no solo son nuestros propios recuerdos inconscientes, sino también los recuerdos inconscientes colectivos que heredamos de nuestros antepasados. Por lo tanto, el inconsciente no es solo tuyo, sino también de aquellos que vinieron antes que nosotros. Arquetipos. En nuestro inconsciente colectivo existen símbolos y mitos presentes en todas las culturas. Jung llamó a estos símbolos y mitos arquetipos que se moldean dentro de nosotros antes de nuestro nacimiento. Arquetipo, derivado de la arqueología, se refiere a un artefacto cultural, restos arcaicos o imágenes primordiales fosilizadas en nuestra mente inconsciente encontradas entre personas de todas las culturas, transmitidas por nuestros antepasados comunes más antiguos, tal vez los primeros Homo sapiens, y, por lo tanto, universales entre los humanos. Estos arquetipos son personajes repetidos presentes en todas las religiones, mitologías, arte, literatura, como cuentos de hadas, así como épicos e historias. En otras palabras, los arquetipos son como modelos para entender nuestras propias experiencias en la vida. Por ejemplo, escuchamos una historia, subconscientemente nos comparamos con esos personajes y arquetipos.
Pero, curiosamente, no somos conscientes de que se nos dan. En otras palabras, no somos conscientes de estos arquetipos. A menudo los consideramos algo naturalmente nuestro. Así como tus genes se transmiten a ti a través de tus antepasados como tu hardware, estos recuerdos también son como tu software. Si tu ADN es la memoria de tus genes, los arquetipos son tus recuerdos culturales colectivos. Si volvemos a la filosofía, Kant argumentó que nuestro conocimiento del mundo proviene de nuestras experiencias. Pero no solo eso, tenemos un mecanismo innato de racionalidad que estructura el mundo. En otras palabras, no somos receptores pasivos de conocimiento del mundo exterior, también imponemos nuestra propia estructura mental al mundo. Los arquetipos de Jung son algo similares en el sentido de que, a través de estos arquetipos en la memoria colectiva, entendemos mejor nuestras experiencias en el mundo. Los arquetipos residen en nuestra mente inconsciente para darnos patrones para que nuestras experiencias y emociones tengan sentido para nosotros. Jung caracterizó la psique humana en tres partes: el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El ego es el lado racional o consciente de nuestra psique que regula nuestras vidas. Es como un mecanismo de control que dice qué hacer en la sociedad, qué no hacer y qué es aceptable hacer. El inconsciente personal, en el que Freud se centró principalmente, incluye nuestros propios recuerdos individuales, incluidos los recuerdos reprimidos y las emociones reprimidas. El inconsciente colectivo, en el que Jung se centró principalmente, es donde se almacenan los arquetipos que heredamos de nuestros antepasados. ¿Cuáles son ejemplos de estos arquetipos? Jung miró una actividad que todos compartimos, los humanos. Narrativa. Desde muy temprano, los niños son hipnotizados por historias, incluso en la edad adulta, amamos las historias. ¿Por qué? Porque las historias no solo nos enseñan, sino que también tienen un profundo impacto emocional en nosotros. En otras palabras, las historias nos enseñan sobre el mundo, pero también nos conectan emocionalmente con los demás. De hecho, se podría argumentar que la mayoría de las religiones se establecieron a través de historias. La mayoría de las tribus, comunidades, sociedades e incluso imperios se construyeron sobre historias y mitos. Sin un mito común, es difícil unir un imperio o una comunidad. Jung descubrió que contar historias es donde viven los arquetipos. Algunos ejemplos dados por Jung son el viejo sabio, la vieja sabia, el héroe, el padre, la madre, el diablo y así sucesivamente. Si miras mitos e historias, puedes encontrar muchos de estos arquetipos en todo el mundo. Ahora puedes preguntarte por qué surgieron estos arquetipos. La respuesta simple está en nuestra biología evolutiva. Como organismo o animal vivo, enfrentamos depredadores y presas. Enfrentamos desafíos de supervivencia. La forma en que nos comportamos cuando enfrentamos desafíos de supervivencia define nuestros arquetipos. Así, los arquetipos se cosieron en nuestros genes porque nos permitieron sobrevivir y transmitir esos genes a otros. Los arquetipos son nuestros instintos de supervivencia escritos en historias. Esto hace que las historias sean extremadamente poderosas en nuestra historia evolutiva porque una persona puede sobrevivir a través de su propia astucia o ingenio, pero una comunidad necesita un pegamento para unir a todos sus miembros. ¿Cómo unes a la gente? A través de historias. Historias y mitos que ponen los pelos de punta. Historias que te emocionan. Historias que te motivan. Tipos psicológicos. Los tipos psicológicos extrovertidos e introvertidos de Jung se refieren a rasgos de personalidad hasta el grado de apertura entre los individuos. Para explicar los dos tipos, al igual que Nietzsche, Jung nos llevó de vuelta a la antigua Grecia, donde dos dioses opuestos, Apolo, el dios de la razón, y Dionisio, el dios del vino y la pasión, se equilibraban. Según Nietzsche, la filosofía y la civilización occidental suprimieron el Dionisio o la pasión humana en favor de la racionalidad. Pero para Jung, estos dos dioses representan dos tipos psicológicos. Apolo simboliza la introversión, un tipo reflexivo, soñador y pensativo que trata de obtener conocimiento y entender las cosas, por lo tanto, a menudo es solitario. Dionisio, por otro lado, simboliza la extroversión que prospera entre otras personas, priorizando el mundo exterior, experiencias y acciones sensoriales y sensuales. Dionisio era el dios del vino, por lo que los extrovertidos son personas animadas y apasionadas que buscan actividades divertidas con otras personas. Una gran comparación es entre el personaje de Hamlet de Shakespeare y el personaje de Don Quijote de Miguel de Cervantes.
Hamlet es reflexivo y pensativo, mientras que Don Quijote es un hacedor. Todos vemos partes de nosotros mismos en Hamlet y Don Quijote. Aunque en el mundo de hoy estamos, hasta cierto punto, limitados a la libertad de ser como Don Quijote, por lo que todos nos volvemos un poco reflexivos o introvertidos como Hamlet. Persona versus sombra. En medio de todos los recuerdos colectivos que heredamos desde el nacimiento, así como de nuestro propio inconsciente personal, parece haber mucho caos y confusión dentro de nosotros. Jung presenta su idea de persona, que tanto puede significar personalidad como máscara, para decirnos que no somos pasivos con los recuerdos en nuestro inconsciente personal y colectivo. De hecho, tratamos de esculpir una pequeña persona organizada por la cual queremos que los demás nos conozcan. Una buena analogía sería una carrera. Pasamos años en escuelas y universidades para trazar una carrera para nosotros y finalmente nos convertimos en profesor, médico, ingeniero o YouTube. Persona es un proceso similar en el cual el individuo exhibe consciente e inconscientemente una persona para el mundo, guiado en parte por los arquetipos, pero en parte debido a nuestros propios recuerdos personales dentro de la cultura en la que vivimos y en parte debido a nuestra propia mente consciente. Esta persona es como una máscara detrás de la cual escondemos nuestra psique colectiva, pero también exhibimos nuestra propia individualidad percibida. Podrías decir que la persona es un papel que interpretamos en el escenario del teatro que llamamos sociedad. Es nuestro papel, nuestra identidad. Una buena analogía sería una vitrina. Solo muestran los mejores artículos a la venta. No las manzanas medio podridas que están guardadas en el fondo. Cuando nos presentamos a los demás, nos cuidamos de mostrar algunas partes y ocultar otras partes. Además, también somos selectivos sobre qué mostrar, dependiendo de dónde estamos. Podemos asumir una personalidad diferente en presencia de una mujer hermosa por la que estamos interesados románticamente. Pero, en presencia de nuestros familiares o amigos, presentamos una personalidad totalmente diferente. Lo mismo cuando vamos a una entrevista de trabajo. Los japoneses tienen un concepto llamado Onei Tatemae. Onei significa tu verdadero yo o el que muestras dentro de tu propia casa. Tatemae, literalmente significa fuera de casa, es una persona que muestras a los demás. Son muy diferentes. Por lo tanto, para Jung, este yo público es nuestro propio arquetipo individual, que él llama persona. Por supuesto, la persona no es totalmente consciente, es principalmente inconsciente. Pero también está la parte que no queremos que el mundo sepa. Jung llama a esto sombra, que es lo opuesto a la persona. Por ejemplo, nuestras debilidades, deficiencias, impulsos e instintos que permanecen en la oscuridad y hacemos todo lo posible para esconderlos de los demás. Estos son nuestros secretos e impulsos o pensamientos reprimidos que son inaceptables en nuestro entorno social debido a valores y normas religiosas o sociales, pero también estos rasgos entran en conflicto con nuestros propios valores y normas personales. Un buen ejemplo de la sombra en la narrativa sería el diablo. Tendemos a asociar la sombra con los demás y rara vez con nosotros mismos. Los malos siempre son otra persona y rara vez nosotros mismos. En Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, queramos o no, simpatizamos con Raskolnikov, un asesino a sangre fría, no porque nos guste, sino porque tenemos esa sombra negra dentro de nosotros. Dada la hora y el lugar adecuados, puede salir. Entonces Dostoyevsky entendió la oscuridad que todos tenemos dentro de nosotros. No importa cuán santo pienses que eres, también tienes al diablo dentro de ti. En medio de todos estos arquetipos, Jung argumentó que el objetivo final de nuestra vida es realizar el verdadero yo, que es el arquetipo más importante. Martin Heidegger llamó a esto autenticidad, que argumentó que se puede lograr si realmente entendemos y aceptamos la muerte como una condición necesaria de la vida. Para Jung, encontrar el verdadero yo requiere mucho trabajo, al igual que en el hinduismo, solo se logra buscándolo conscientemente. Esta jornada la llamó individuación, el proceso y también el objetivo final de un desarrollo personal en el cual un individuo reconcilia lo consciente con lo inconsciente. Es un poco similar al viaje de un héroe en el que el héroe tiene que sacrificar cosas menores en la vida para convertirse en alguien más grande que él o ella misma. Aunque para la mayoría de las personas esto viene de la experiencia de vida a medida que maduramos y ganamos sabiduría, también puede suceder a través de nuestra propia intervención y autorreflexión. Para hacer esto, tenemos que mirar a nuestro yo inconsciente, más profundamente dentro de nosotros, y entender nuestros impulsos, emociones y recuerdos ancestrales más profundos.
En otras palabras, el objetivo es equilibrar la persona con la sombra, donde ninguno de los dos tenga control total sobre nosotros. El intento de reconocer y aceptar lo inconsciente y lo consciente. Esto es muy similar a la idea taoísta de yin y yang equilibrándose, lo que incidentalmente influyó bastante en Jung femenino versus masculino. Dos de los arquetipos más importantes, según Jung, son el anima, la parte femenina de la psicología masculina, y el animes, el aspecto masculino de la psicología femenina. Según él, a nivel inconsciente, los hombres tienen el arquetipo femenino y las mujeres tienen el arquetipo masculino dentro de sí mismos. En otras palabras, todos tenemos dos personalidades, el papel de género consciente y el arquetipo inconsciente. ¿Por qué? La respuesta simple es para ayudarnos a entender y lidiar con el sexo opuesto. Por ejemplo, el arquetipo femenino inconsciente permite que los hombres sean suaves y comprendan las emociones y simpaticen con los demás, mientras que el arquetipo masculino inconsciente ayuda a las mujeres a ser fuertes y más orientadas a objetivos o resultados. Para Jung, reconocer nuestro arquetipo inconsciente interior no significa que debamos confundir nuestros roles de género, sino aumentar nuestra capacidad para lidiar con el otro género. Un hombre debe reconocer el ánima simpática y suave interior, pero seguir siendo una figura masculina, mientras que una mujer debe reconocer el ánima fuerte y orientado a objetivos, pero también seguir siendo femenina. Ahora discutiré 10 lecciones que podemos aprender de la vida y los escritos de Carl Junio de 2010 lecciones. Lección 1. No te limites a una disciplina o creencia. La intuición no denota algo contrario a la razón, sino algo fuera del dominio de la razón. Carl Jung. Aunque Jung fue educado o entrenado en el campo del psicoanálisis, miró más allá de la disciplina y en particular estudió literatura y mitología. Como todos sabemos, el poder de contar historias en nuestra psicología es muy fuerte. Desde muy temprano estamos enganchados a las historias. Ahora, ¿por qué es eso? La respuesta simple es que las historias deben haber sido de gran utilidad para nuestros antepasados. En pocas palabras, las historias son simplemente sobre los errores de otras personas de los que podemos aprender. Por supuesto, el poder de las historias va más allá del aspecto de la enseñanza, pero también nos divierte y nos mantiene enfocados y atrapados en una idea u objetivo. Así, el genio de Carl Jung fue combinar literatura y narrativa, por un lado, con el psicoanálisis que se desarrollaba en ese momento en el mundo de habla alemana. Dado que nuestro ADN contiene información sobre cómo nuestro cuerpo desarrolla ciertas características, como el cabello y el color de los ojos, o la altura o la complexión y así sucesivamente, nuestro ADN también contiene ciertas propensiones en nosotros para ciertos arquetipos e historias. Como dije en mi video sobre Marcel Proust, la creatividad ocurre cuando dos ideas o disciplinas diferentes colisionan o se combinan. En el caso de Proust, combinó la biología evolutiva, la filosofía intuitiva con el arte para llegar a algunas ideas hermosas. En el caso de Jung, combinó la narrativa y el psicoanálisis para llegar a los recuerdos inconscientes colectivos de ciertos arquetipos. Por lo tanto, ser creativo es mirar más allá de tu disciplina. Al igual que un artista que camina de un lado a otro mientras pinta, es creativo mirar fuera de tu propia disciplina. Lección 2. Piensa, no juzgues. Pensar es difícil, por eso la mayoría de las personas juzga. Carl Jung. Cuando miras los intereses de Carl Jung, puedes quedarte perplejo o incluso confundido. Era un psiquiatra serio, un científico, se podría decir, y, por supuesto, un terapeuta. Pero estaba profundamente interesado en áreas que podrías considerar pseudociencia. Su interés en la alquimia y la psicología paranormal puede sonar anticientífico e incluso irracional, pero Jung no juzgó estas disciplinas por la forma en que otros científicos las veían. En cambio, se hizo esta pregunta. Digamos que son pseudociencias, pero, ¿por qué persisten en la imaginación humana durante tanto tiempo? Como hombre de mente abierta y curioso, quería encontrar respuestas en lugar de descartar las cosas por su valor nominal. Lo mismo se puede decir sobre mitos y leyendas. Uno puede fácilmente descartarlos como nada más que ficción o invenciones de la imaginación, pero entonces Jung se preguntó, ¿cómo es que somos atraídos por mitos y leyendas y cómo es que inventamos tales mitos y leyendas en primer lugar? Por lo tanto, la lección es no descartar algo sin realmente llegar al fondo de ello. En lugar de juzgar algo como irracional o pseudocientífico, es mejor explicarlos y encontrar respuestas sobre por qué tuvimos la alquimia o por qué la parapsicología existe en primer lugar.
En otras palabras, a veces tu prejuicio puede ser nuestro peor enemigo para obtener una visión o avanzar las cosas. Somos supersticiosos. Las personas más racionales todavía creen en alguna forma de superstición. Ya sea que su equipo gane un juego si hicieron ciertas cosas o apostando dinero en algo. También tenemos fobias, miedos irracionales. Por ejemplo, el miedo a las serpientes es como algunos recuerdos depositados de traumas pasados en lugares donde no hay ninguna serpiente. Entonces piensa, antes de juzgar. Lección 3. Aprende de los demás. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Carl Jung. En el mundo de habla alemana, la práctica del aprendizaje es muy fuerte. Incluso hoy en día, la mayoría de los jóvenes alemanes pasan por un periodo de aprendizaje para aprender el oficio de alguien en la práctica. Por supuesto, el sistema educativo ha facilitado que todos aprendan cosas en las escuelas, por lo tanto, la necesidad de aprender un oficio en el trabajo se ha vuelto menos popular, pero no hay sustituto para aprender de alguien en el trabajo. Así, Jung pasó años convirtiéndose en discípulo de otros psicoanalistas como el psiquiatra suizo Eugene Bleuler, el psicólogo francés Pierre Janet, por supuesto, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Es muy importante que una persona tenga algunos mentores cercanos para aprender. Hoy, mucha gente descarta el pasado y a los que vinieron antes. Si hay algo que podemos aprender de la historia es que debemos aprender y apreciar a aquellos que vinieron antes que nosotros y tratar de hacer uso de la mayor parte de su conocimiento y sabiduría. Friedrich Nietzsche, el filósofo más individualista, hace que sus héroes Supermans pasen por una etapa de camello, durante la cual trabajan como un camello para aprender su oficio y solo entonces pueden convertirse en el león que ruge. Entonces aprende de tus maestros, mentores y padres y entonces podrás encontrar lo que les falta. El verdadero líder siempre es guiado. Carl Jung. Lección 4. Toma notas. Jung dejó atrás una tonelada de páginas de notas, diarios y diarios. Escribió sus sueños y hasta sus experiencias de alucinaciones. Nuestra memoria no es confiable. Si piensas en filosofía, solo conocemos las filosofías o historias de aquellos que las escribieron. Los pensamientos humanos y las percepciones filosóficas anteriores a la escritura son bastante desconocidos. No porque no tuvieran una filosofía o historias, es porque no dejaron ninguna palabra escrita atrás. Por lo tanto, escribir tiene poder, y cuando escribes las cosas, no solo te sientes aliviado, sino que también te da grandes ideas y conocimientos sobre tu propia personalidad y mente. Entonces, una manera de entenderte a ti mismo es tomar notas y escribir recuerdos y experiencias. El autoconocimiento tal vez sea mucho más difícil de lo que pensamos. Por lo tanto, llevar un diario es una buena manera de encontrar pistas sobre lo que realmente te hace funcionar más allá de la rutina diaria o las redes sociales. Entonces, toma notas, porque eso te lleva más profundamente en ti mismo. Lección 5. Cuenta tu historia. La razón del mal en el mundo es que las personas no son capaces de contar sus historias. Carl Jung. El psicoanálisis como disciplina a veces también se llama curación por hablar. Pero es más que solo hablar. Es contar historias. Contando tus historias. Si el registro en un diario es una buena manera de deshacerse de algunos pensamientos y experiencias profundas y difíciles, contar tu historia para que otros la lean tal vez sea un paso adelante. Ahora estás escribiendo para una audiencia. Estás formulando tus pensamientos en un cuento coherente. Jung entendió los mitos de poder y la narrativa en nuestro pasado evolutivo colectivo. Pero lo mismo se aplica al individuo. Tu historia puede arrojar luz sobre tu propio pasado. Para muchos novelistas y narradores, o incluso artistas, escribir o contar una historia o crear una obra de arte es un proceso de descubrimiento. Al contar tu historia, te embarcas en un viaje de autodescubrimiento. Lección 6. El arte es terapia. El arte es una especie de impulso innato que se apodera del ser humano y lo convierte en su instrumento. Para desempeñar este difícil oficio, a veces es necesario que él sacrifique la felicidad y todo lo que hace que la vida valga la pena para el ser humano común. Carl Jung. No solo en la psicoterapia, el arte se utiliza a menudo para tratar a los pacientes, sino que filósofos como Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, por supuesto, Carl Jung veían el arte como un antídoto para el sufrimiento.
Schopenhauer argumentó que la música era la única salida de nuestra condición humana de sufrimiento perpetuo. Nietzsche colocó el arte como un antídoto para el nihilismo, ya que nos da el objetivo final de la vida. Jung observó cómo el arte curaba a sus pacientes traumatizados al aliviar su ansiedad y miedo. Hoy en día, no solo la danza y la música, sino también la narrativa y la escritura creativa se utilizan para curar a muchos pacientes de enfermedades mentales. Así como las civilizaciones sobreviven y prosperan en mitos e historias, a nivel personal, también sobrevivimos y prosperamos en historias, artes y oficios. Todos conocemos al mejor narrador de nuestra familia. Te sientes cercano a ellos. Permanecen en la memoria colectiva de aquellos que los escucharon contar historias. Nuestra persona es nuestra historia que contamos al mundo conscientemente, pero también inconscientemente. La sombra, sin embargo, es la historia que nunca contamos a nadie. Solo los grandes novelistas son capaces de explorar sus mundos oscuros para conectarse con el inconsciente colectivo y contar historias perspicaces y psicológicas. Dostoyevsky fue un gran novelista cuyas historias psicológicas aterran, pero también revelan algo más profundo dentro de nosotros. Lección 7. La disciplina conduce a la iluminación. He observado que una vida orientada hacia un objetivo es en general mejor, más rica y más saludable que una sin objetivo, y es mejor seguir adelante con el flujo del tiempo que retroceder contra él. Carl Jung. A veces existe un malentendido de que aquellos que están iluminados o han alcanzado una vida plena son a menudo personas pasivas, pacíficas, tranquilas e inactivas. La vida en su esencia es una lucha. Todo se logra con lucha. Lo mismo puede decirse sobre el significado y la iluminación. Es a través del esfuerzo individual y el trabajo duro que uno puede alcanzar una vida significativa para sí mismo. Jung dice, ¿por qué estás buscando ayuda? ¿Qué es que la ayuda vendrá de afuera? Lo que está por venir se crea en ti y a partir de ti. Por lo tanto, mira dentro de ti. No compares, no midas. Ninguna otra manera es como la tuya. Todas las demás formas engañan y te tientan. Debes llenar el camino que está en ti. Carl Jung. Por lo tanto, para convertirse en alguien, uno debe pasar por las pruebas y tribulaciones de sus propias acciones. Frase, debemos cometer errores. Debemos vivir nuestra propia visión de vida. Si evitas el error, no vives, en cierto sentido, se podría decir incluso que toda la vida es un error, ya que nadie ha encontrado la verdad. Carl Jung. Solo somos liberados si recorremos el arduo camino de la vida. Ningún gurú o líder puede liberarte, solo tú puedes trazar un camino único para ti. Esto significa que debes actuar y ser disciplinado en ello. Nadie puede convertirse en un gran artista de la noche a la mañana y lo mismo vale para la realización en la vida. Cita, la verdadera liberación no viene de encubrir o suprimir estados dolorosos de sentimiento, sino solo de experimentarlos al máximo. Carl Jung. Lección 8. Abraza tu oscuridad también. Lo que resistes, persiste. A menudo escapamos de nuestros pensamientos y experiencias oscuras. Está en el corazón del psicoanálisis que suprimimos emociones y experiencias desagradables de nuestra conciencia y las empujamos al reino subconsciente. Jung dice que uno debe entender su lado oscuro antes de tratar con otras personas. Cita, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para tratar con la oscuridad de otras personas. Cuando lees Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, la reacción común es estar del lado de un asesino. Nos aterrorizamos cuando Raskolnikov está a punto de confesar. Queremos que se escape impune del asesinato. ¿Por qué? Porque lo entendemos. Lo entendemos en nosotros. Era un estudiante pobre que necesitaba dinero. No solo eso, es muy bueno justificando sus acciones. No solo eso, también es torpe como un yo común y también está extremadamente atormentado por dentro. Todas estas emociones nos ponen del lado de un asesino. Jung dice, esto es lo que son los humanos. No somos santos ni malos. Somos un poco de ambos. A menos que entendamos y abracemos completamente nuestro lado oscuro, no podemos ser buenos. Entender y abrazar nuestro lado oscuro nos hace fuertes y es a través de la pura fuerza que podemos ser iluminados. Las personas débiles no pueden ser iluminadas. Por lo tanto, escapar de nuestros pensamientos y emociones más oscuros no es la respuesta. Es hora de aceptar el hecho de que somos oscuros y claros al mismo tiempo. Cita, no aspiro a ser un buen hombre.
Aspiro a ser un hombre completo. Lección 9. Todos estamos conectados. Aceptar a los humanos como animales ha sido extremadamente difícil para las personas religiosas en los últimos siglos desde Charles Darwin. Los europeos desarrollaron una ciencia sofisticada que desafió el dogma religioso de que Dios creó a los humanos y luego los expulsó del jardín del Edén, pero debido a siglos de adoctrinamiento religioso del excepcionalismo humano se infiltró tan profundamente en la cultura y la psique que fue difícil para muchos europeos aceptar que eran iguales a otras razas, mucho menos descendientes de monos. De ahí el intento de Jung de encontrar un eslabón perdido entre todos los humanos, no a nivel biológico porque los biólogos ya lo habían aceptado, sino también a nivel mitológico. Por lo tanto, su teoría del inconsciente colectivo de que todos compartimos las mismas historias y mitos, independientemente de nuestra cultura, demostró que los humanos provienen de antepasados comunes. Por lo tanto, esto conectó a todos los humanos a nivel psicológico. Ahora no podríamos decir que una raza era mejor que la otra o que Dios favorecía una raza sobre la otra. En otras palabras, el término conexión humana es real y profundamente psicológico. Lección 10. La productividad es tan importante como la creatividad. Una de las principales críticas contra Carl Jung es que se centró demasiado en los problemas humanos internos y menos en las luchas externas, como sobrevivir en el mundo real. En otras palabras, Jung se centró en los tipos creativos, los artistas, novelistas, músicos, etc., ignorando los tipos productivos. En la sociedad, necesitamos ambos. Las personas creativas presentan grandes ideas, invenciones y soluciones a problemas, pero, en última instancia, son las personas productivas las que hacen que las cosas sucedan o logren algo y hagan el trabajo. Por lo tanto, esto también se aplica a un individuo. Si solo nos concentramos en ser una mente creativa y no hacer algo con esa creatividad, es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, el truco no es solo ser un genio creativo, sino también alguien que transforma esa creatividad en algo. Carl Jung pasó años y años escribiendo sus ideas y teorías. Estoy seguro de que hubo personas que pueden haber tenido ideas similares, pero solo conocemos esas ideas si alguien se tomó la molestia de escribir libros, publicar artículos y realizar investigaciones. Lo mismo contigo. Si quieres convertirte en escritor, debes escribir. Si quieres ser un youtuber, debes hacer vídeos. Por lo tanto, un buen equilibrio entre creatividad y productividad conduce al éxito. Te dejaré con esta cita. El hecho es que cada persona tiene que hacer algo diferente, algo que es exclusivamente suyo. A medida que exploramos la fascinante vida y obra de Carl Jung, es imposible no maravillarse con la profundidad de sus ideas y el impacto duradero que han tenido en la psicología y en diversas otras disciplinas. Jung nos enseñó que para entender verdaderamente la psique humana, necesitamos mirar hacia adentro, explorar nuestros sueños, reconocer nuestros arquetipos y aceptar tanto nuestra luz como nuestra sombra. Sus conceptos de inconsciente colectivo e individuación